había presentado por correo, pero me vuelvo a presentar ya que estamos aquí en cámara. Pues soy Camila Pineda, estudio en el Colegio Americano de aquí de Chiapas, American School Foundation of Chiapas. Y bueno, esta entrevista es con motivo de una clase llamada Work Experience, que es algo parecido a orientación académica. Y nos dijeron que buscáramos una persona que nos guíe para saber más o menos cómo es la carrera que queremos estudiar. En mi caso es astrofísica, así que la elegí usted porque tengo entendido que usted se graduó de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que hizo su maestría y doctorado en UC Berkeley. ¿Es así? Así es. Ok. Y bueno, ¿En qué año estás tú? en último de prepa, tercero. Tercero. ¿Y quieres estudiar aquí en México? No, estoy viendo mi proceso para irme a estudiar a Estados Unidos. Quiero aplicar a Massachusetts Institute of Technology. Creo que tendría que estudiar física y ya luego pasarme a astrofísica. También estoy interesada en ingeniería aeroespacial, pero no lo sé aún. Por eso le quiero hacer unas preguntas. ¿Está lista o quiere comentar algo? No, está muy bien, adelante. Ok, perfecto. Bueno, la número 1 es por qué decidió estudiar astrofísica. Si nunca dudó como de su capacidad intelectual para comprender estos temas, porque últimamente muchos compañeros, me incluyo, nos da miedo estudiar como ingeniería, matemáticas o carreras así que requieran, por ejemplo, de mucha matemáticas, de muchos temas que a veces se nos complican porque creemos que no tenemos como que ese nivel para comprenderlo todo. Pero ¿cómo fue su experiencia en ese caso? Bueno, a mí me gustaban mucho las matemáticas y las ciencias, más que la física que otras ciencias, como la química o la biología, pero yo creo que lo importante es que te guste, porque si te gusta, nada, no es que tengas un límite para entender, sino que pues, vas a estudiar mucho y vas a buscar la ayuda que necesites para comprender lo que necesitas estudiar. O sea que eso no debe ser un factor para detenerte. No creo que deban de... O sea, no se requiere gente distinta para estudiar estas carreras, sino simplemente el interés. Si tienes el interés, tú puedes. Y que nadie te diga que no puedes. Entonces, en mi caso, me gustaba la física y las matemáticas, y entonces decidí entrar a la carrera de física. Y debo decir que quizá lo que más me costó trabajo fue las demostraciones matemáticas, más que la física. Porque lo que uno estudia en la preparatoria es como las aplicaciones de las matemáticas, cuando estudias cálculo, cuando estudias álgebra. Pero cuando estás en una facultad de ciencias, vas a estudiar, a menos que tú vayas a ingeniería, cuando estudias ciencias, tú lo que te enseñan es a demostrar teoremas, y eso era algo así como extraño, eso me resultó un poco complicado. Pero bueno, todo lo puedes entender, o sea, incluso mostrar teoremas es algo muy bonito finalmente cuando uno ve de qué se trata, porque es como algo que es cierto, no hay duda. Es algo tan bonito que, o sea, que te da mucha satisfacción, y dicen que los matemáticos le dicen más a un teorema que está bonito que a su novia. Así que es cierto eso, las matemáticas realmente son muy hermosas, y en ese nivel formal también es muy interesante. Entonces no dudes, o sea, lo que te guste, ya sea ingeniería aeroespacial o física. Yo te sugeriría entrar a física y no directamente a astrofísica, porque hay muchísimos campos nuevos en la física, y las materias, o sea, al estudiar las materias de física en este bachelor de Estados Unidos, pues vas a tener tantas opciones que a lo mejor hasta cambias de opinión.
sobre el campo de especialidad, ¿no? Porque la astrofísica es un campo de la física. Ok, perfecto. Ahora, le quiero preguntar, ¿usted cómo considera que es el perfil de un estudiante que quiere ingresar a esta carrera? ¿Como qué habilidades blandas o duras necesita para ser exitoso? Bueno, yo creo que tienes que tener, o sea, que te deben de gustar las matemáticas, que te debe de gustar la física, que te debe de gustar conocer cosas nuevas, que te debe de gustar como explicar las cosas de forma que estén ecuaciones y que no sea tanto de hablar. O sea, no es como una carrera de humanista donde tú tienes que describir con un lenguaje. Yo envidio a mis amigos humanistas que manejan muy bien el lenguaje, pero aquí se trata de que las ecuaciones te gusten escribir las cosas con ecuaciones y entender las cosas a través de ecuaciones. Eso es lo que... Ahora, ¿qué habilidades blandas? Yo creo que hay que tener perseverancia, o sea, que hay en todas las carreras, no nada más en esta, hay que buscar los apoyos cuando te atores en algo y con tus compañeros, o sea, no aislarte, nunca aislarte, porque las clases de matemáticas pues van construyéndose en algo. Entonces, si tú te atoras en algo, si algo no lo entiendes, como que no entiendes lo que sigue, ¿no? O sea que se necesita este sentido de compañerismo, de saber trabajar en equipo. Sí, bueno, los equipos ayudan cada vez más, pero sobre todo el compañerismo, ¿no? Que tú ayudes a la gente a tu alrededor en algo que a ti no te cuesta y que los otros discutiendo las cosas te ayudan a ti cuando a ti algo no te parece claro, ¿no? Entonces es bueno tener un lugar así, donde la gente no esté compitiendo, sino más bien está ahí por el gusto de Okay. Pero bueno, si tú tienes estas habilidades de relacionarte con la gente y poder pedir ayuda o poder ser generosa a tu vez y explicar las cosas que tú entiendes, eso te va a ayudar mucho. Ok, perfecto. Ahora, hay una duda que yo tengo desde que soy niña y es que antes mi sueño era ser astronauta, pero lo veía como que muy lejos. Y pues no sé, usted qué tan difícil considera, porque sé que hay astrofísicos que son astronautas, pero no sé si usted alguna vez haya pensado en serlo o si sabe como más o menos qué se necesita para convertirse en uno. Yo nunca pensé en ser astronauta porque tengo claustrofobia. Nunca pensé en eso, pero yo compartía la oficina con una estudiante que se volvió astronauta. Ella quería ser astronauta, ¿no? Okay. Si tú te vas a estudiar la licenciatura de Estados Unidos y tú pues te consigues la nacionalidad americana, es muy probable que puedas solicitar entrar a NASA. Entonces yo recuerdo que ella solicitó varias veces y iban a hacer pruebas cada vez que solicitaba. Yo creo que se requiere mucha suerte para entrar, pero aparte, entre las cosas que le pedían era estar encerrada en un lugar así chiquito mucho rato. O sea, hacían pruebas como muy extenuantes de habilidades físicas, porque ella estudió la maestría en física en Stanford y luego fue a hacer el doctorado en astronomía en Berkeley. Entonces, mientras estaba haciendo el doctorado, solicitó a la escuela, a la NASA. Okay. Y entonces ella dijo que cuando ya tuvo que descansar, meterse a este lugar chiquitito, así como no sé, me lo imaginaba como un lugar muy cerrado. Ella dijo que para probar precisamente la claustrofobia, ella lo tomó como un descanso, porque había estado, como las pruebas eran físicamente extenuantes. Entonces, bueno, tengo el caso de esta amiga, tengo que estaba joven, ni siquiera había terminado el doctorado cuando la admitieron. Y después ella se fue a NASA. Me acuerdo que me decía alguna vez, regresó, trató de terminar su doctorado en Berkeley, pero no pudo hacerlo porque
porque ya era como muy pesado viajar no sé si estaba en Houston y tenía que viajar a California, y luego a veces viajaba en un jet, en un jet de esos de guerra, no sé, ¿no? Porque tenía, o sea, pues era lo que tenían ahí donde ya estaban entrenando. Y finalmente se tuvo que transferir a Houston y acabar su doctorado en Houston porque se le quedaba donde ella vivía, ¿no? Pero después de varios, sí fue al espacio y todo, y años después ya no se jubiló, sino que se transfirió a una universidad en lugar de terminar su carrera como astronauta. Eso por motivos familiares o lo que sea. Y tengo otra amiga que es mucho más, es joven, más grande que tú, pero ella estudió algo así como ingeniería en sistemas. Creo que ya se nacionalizó porque ella es cubana, colombiana o algo así. Y ha solicitado varias ocasiones y no ha entrado todavía. Sé que es su sueño entrar. Y ella trabaja en una compañía que hace el software para, por ejemplo, quieren mandar a la Luna una misión. Entonces el software donde las naves se acoplan y se hablan, los pedacitos de la nave se van separando y algo va a llegar y luego va a regresar, es el tipo de trabajo que ella hace. Entonces se requiere mucha suerte para ser astronauta, o sea, se requiere estar preparada, es decir, tú tienes que acabar hacer el bachelor que quieres hacer, tienes que hacer una maestría, a lo mejor un doctorado, y después, y en el proceso, yo diría, incluso estando en el doctorado, solicitar, y en una de esas puedes entrar, o sea, no sé cuáles son las cualidades que piden, pero pues sé que tienes que estar ser capaz, estar preparada con carreras afines, como estas carreras que te gustan, ¿no? Y también tiene que ver mucho como lo físico, ¿no? Que estés bien de salud y todo eso. Exacto. O sea, por un lado es que esas carreras científicas es un plus, pero por otro lado, físicamente tienes que tener una capacidad importante, ¿no? Porque las pruebas son extenuantes. De hecho, esta amiga que sí se volvió astronauta decía que ellos tenían que pasar, 4 horas en el gimnasio todos los días, era parte de su entrenamiento, de su trabajo. Ok, perfecto. Así que sí lo puedes hacer, o sea, es cuestión de preparar, estar físicamente, apta, y además prepararte, seguir estudiando si te gustan, y preparándote, y entonces en el camino vas a estar solicitando y es posible que te acepten, ¿no? Ok, no se ve tan lejano el sueño. No es tan lejano, o sea, yo tengo una amiga que sí entró así, durante el doctorado, y la otra está tratando de entrar. Ojalá lo logre. Ahora tengo otra pregunta. Como mujer y mexicana, ¿usted considera que le fue difícil abrirse paso en el mundo de la investigación y divulgación científica? No, porque, hoy en día debo decirte que las plazas académicas en las universidades no hay muchas plazas. Puede ser que en el futuro esto cambie. Cuando yo fui a estudiar, como no había astronomía aquí en México, si uno regresaba con un grado de doctorado, era muy probable que la universidad te aceptara, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en día hay muchas otras universidades que tienen estas carreras o posgrados de astrofísica. Entonces hay más sitios que cuando yo estudié, pero está muy saturado ahorita. Es posible que en el futuro, pues ya ves como la gente se va a retirar. Entonces a lo mejor ya hay más espacios pronto, ojalá que así sea. Pero en todo caso, digamos que mi experiencia es que uno trabaja porque le gusta mucho este trabajo. Es como decir que te pagan por hacer algo que te apasiona. O sea, me gustaba mucho la investigación, disfrutaba también la docencia, y después cuando
primero estábamos en México y luego nos transferimos a Morelia, aquí en Michoacán, la divulgación era más importante porque, digamos, había pocas cosas aquí en Morelia, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a disfrutar y a hacer más divulgación. Pero tú haces las cosas porque te apasionan y entonces les dedicas tiempo y vas construyendo tu trabajo y tu carrera. Yo no tuve ningún obstáculo por ser mujer, o sea, de hecho la astronomía es una de las áreas donde hay más mujeres. Quizá no 50%, pero sí por un 30% de mujeres. Pero si tú haces las cosas porque te apasionan, las vas a hacer bien, y si las haces así, es posible que pues, tengas una carrera exitosa. No, yo no conozco, o al menos no tuve cerca a gente que decía yo voy a seguir todos estos pasos para tener los niveles más altos en investigación o así. ¿No? La gente como que lo va construyendo en el camino y si tú lo haces con todas tus ganas, de la mejor manera, pues seguro te va a ir bien. Ok, perfecto. En cuanto al campo de trabajo, ¿cree que es necesario recurrir al extranjero o que te puedes establecer aquí en México y tener un salario estable, vivir de forma estable? Bueno, tienes que salir al extranjero en alguna parte de tu entrenamiento, necesariamente, ya sea, si tú haces, no es tu caso, ¿no? Porque tú quieres hacer los estudios fuera, pero si alguien quiere hacer los estudios aquí en México, entonces tiene que terminar su doctorado y salir a hacer un doctorado. O sea, es necesaria la experiencia internacional, es necesario conocer cómo trabajan en otras universidades y en otras instituciones, crear estas redes de colaboraciones con gente de otros países. O sea, la astronomía en particular es algo, una labor internacional, ¿no? La gente no está en su oficina nada más, en su estado, en su país, sino que colabora a grandes distancias y además, bueno, hoy en día, como estamos ahorita, podemos hablar a través de estas plataformas y eso se usa muchísimo. Pero la experiencia personal de ir a otro lado y ver cómo la gente trabaja y conocer personalmente a la gente es fundamental. Entonces, si tú vas a hacer allá tu licenciatura y tu doctorado, creo que puedes regresar a México. Si es un buen doctorado, aquí puedes conseguir trabajo. Y bueno, si consigues trabajo como investigador, entonces te dije que había pocos trabajos, es cierto que hay pocos, pero la gente buena siempre consigue un trabajo. Ok, perfecto. La competencia existe, es bastante amplia. Sí, pero se puede conseguir. Y ahora, el salario yo creo que es un salario razonable con el sistema que hay ahorita. Pues esperemos que continúe este tipo de trabajo y que se sigan dando apoyos a la ciencia para que se pueda seguir haciendo aquí en México, ¿no? Sí, esperemos que sí siga así. Ahora, cuénteme acerca de su actual trabajo, porque he leído un poquito por ahí sus aportaciones, que usted ha hablado mucho en torno a las estrellas y la magnetohidrodinámica. Sobre todo me interesa mucho escuchar sobre la magnetohidrodinámica porque nunca había escuchado sobre ese tema. Con esto de investigar cómo le surgen estas ideas, ¿considera que por ahí hay algo como artístico? Porque yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo se generan estas dudas? Porque son dudas muy específicas. A ver, en mi caso hay dos tipos de trabajo que se hacen en astronomía. Un trabajo es los observadores y otro trabajo es los teóricos, que hacemos modelos, ¿no? Okay. Modelos físicos de los procesos. En el caso de los observadores, pues hay, me imagino, no sé si eso te llama la atención, que tú estudias un doctorado y entonces aprendes de la gente que está a tu alrededor, de tus maestros, pues qué temas están
investigando y entonces tú buscas los telescopios que permitan estudiar objetos en ciertos temas. Por ejemplo, en mi caso sería en la formación de estrellas o de los discos protoplanetarios. En el caso de los modelos, pues uno se prepara de la misma manera y aprende sobre qué cosas se han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es la magnetohidrodinámica? Bueno, en el caso particular de la formación de las estrellas, estas se forman de un gas que hay en la galaxia que está en forma de nubes, y esas nubes son muy frías, o sea, temperaturas de menos 263 grados centígrados. Digamos, son las temperaturas del espacio, pero, o sea, están muy frías y son como muy poco densas, o sea, menos densas que el vacío más perfecto en la Tierra. Pero son grandes cantidades de materiales, estás hablando de miles de masas solares, o sea, mil veces la masa del Sol en forma de un gas, ¿no? En distancias muy grandes. Y bueno, lo que sucede es que la gravedad siempre gana. Entonces ese gas se va a empezar a contraer y hay muchos procesos y se forman pequeñas regiones densas en donde se colapsan por su propia gravedad y hacia el centro van a poder formar una estrella o un grupo de estrellas. Entonces imagínate una nube enorme y un pedacito que ya es inestable gravitacionalmente y que va a formar en su centro estrellas. Todo este proceso ocurre en una nube de gas, y el colapso de este gas, imagínate como material que está cayendo hacia el centro, ¿no? Eso se puede describir con ecuaciones de fluidos. Esas ecuaciones se llaman las ecuaciones de hidrodinámica, que te dicen cómo cambia la densidad, cómo cambia la presión del gas, cómo cambia la temperatura del gas, como función del tiempo y de la posición. Entonces, si tú tienes estas ecuaciones de dinámica de fluidos, tú puedes describir algo que era poco denso y con la gravedad se fue haciendo cada vez más denso. Y luego puedes describir el proceso de colapso gravitacional. Puedes decir, bueno, se colapsa y en el centro se forma una estrella y le cae todo este material encima. ¿Cuánto material le cae en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se forma la estrella en esas condiciones? De repente es una lluvia de material por todos lados y va a chocar en el centro, se va a calentar, se va a enfriar, o sea, todo eso ocurre. Bueno, ahí están tus ecuaciones que te permiten estudiar ese proceso, ¿no? Pero no solamente tienes el gas sino que además esta nube está permeada por campos magnéticos. Entonces, imagínate un campo magnético, pues es como... pues en realidad es un campo electromagnético que viene, ¿no? Imagínate, pues que además de la fuerza de gravedad, pues hay fuerzas electromagnéticas. Pero normalmente se describen, para que uno se les pueda imaginar, como si fueran unas líneas de campo magnético que cuando tú las quieres contraer, no les gusta, ¿no? Se resisten, ¿no? Es como si fueran ligas que dijeran, no, yo me quiero volver a regresar a mi posición original. Y entonces eso te da una fuerza que se opone a la contracción gravitacional. Entonces lo que haces es que esas ecuaciones de dinámica de fluidos, pues incluyes la fuerza de Lorentz, que es la fuerza debida a los campos electromagnéticos. Y eso se llama las ecuaciones de magnetohidrodinámica. En un caso, o sea, hay casos, como estás hablando de gases, pues es un régimen de esas ecuaciones. Cuando hablas en el medio interestelar, el medio que forma estrellas, pues hablas de gases, pero estas ecuaciones de magnetohidrodinámica también se pueden aplicar a fluidos, cosa que yo no hago, pero hay gente que trabaja en laboratorio que también las utiliza bien, ¿no? Entonces, eso es la magnetohidrodinámica, son las ecuaciones que te permiten describir las condiciones de temperatura, de presión, de densidad de campo magnético. Por ejemplo, te pueden decir, ¿va a colapsar una región densa o no va a colapsar? O cuando se colapsa, ¿sí conoces lo que es el momento angular? O sea, ¿Vale? ¿Conoces lo que es el momento angular? He escuchado de él, pero no lo comprendo en su totalidad. El momento angular es como la cantidad de giro. O sea, imagínate una bailarina
que empieza a dar vueltas, ¿no? Ah, ok. Tiene una cosa que está girando sobre sí misma y de repente cuando baja las manos gira mucho más rápido. Eso es porque tiene una cantidad de momento angular y el giro, que se define como la fuerza por la distancia al centro, y entonces cuando se conserva el momento angular, pues hace que si tú estás extendido tienes una distancia grande, y cuando estás chiquita eso aumenta tu velocidad para mantener el momento angular. Entonces ese momento angular lo tienen las nubes, o sea, están rotando, y eso hace que el material no caiga cuando cae hacia el centro, no cae nada más a punto, no es que todo llueva al centro, sino que parte se deposita en los discos que están alrededor. Ese tipo de procesos los estudian usando estas ecuaciones. Ok, perfecto, muy interesante. De hecho, al leer sobre su trabajo con las estrellas me interesó bastante porque yo me traje por la astronomía gracias a Stephen Hawking y su trabajo con los agujeros negros, y pues está muy relacionado con esto y dije, wow, qué increíble. Pero bueno, de hecho hay una pregunta que le quería hacer sobre esto. O sea, usted me dice que decidió estudiar esto porque le apasiona y le gusta, pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Cuál fue el momento en que dijo, esto es lo mío? ¿Hay algún personaje que influyó en usted o vio algo, algún tema en específico que le atrajo y le hizo dar este paso? Sí, bueno, hay dos partes a eso, digamos. Yo decidí estudiar física, así como tú, que me imagino que dices, bueno, me gustan las matemáticas, me gusta la física, eso es lo que yo quiero estudiar. No te imaginas estudiando para abogado, no te imaginas estudiando letras o así, ¿no? Una vez que estás en física, te decía yo que tú vas a tener la posibilidad de ver muchas áreas diferentes, no nada más astrofísica, pues estudiar, no sé, la física de materiales o la física de las cosas pequeñitas, ¿no? O la física de la mecánica cuántica, que también es así como extraña y al mismo tiempo muy interesante. La física atómica, o sea, hay muchas áreas muy distintas, ¿no? Y entonces, cuando yo estudié física, no es que yo quisiera ser astrónoma, o sea, yo no sabía qué quería hacer, como que me costó trabajo, llevando muchas materias optativas, definir qué es lo que yo quería hacer. Y de hecho yo hice mi tesis en esa época se llamaba estado sólido, que tiene que ver con las propiedades de los materiales, pero no me gustaba mucho el tema. Había que hacer una tesis, pero hice esa tesis, ¿no? Y cuando ya estaba acabando mi carrera, ya al final, conocí a un maestro, yo creo que eso es lo que más te va a motivar. Conocí a un maestro que usaba precisamente las ecuaciones de hidrodinámica para explicar los procesos que ocurrían en este gas entre las estrellas. Entonces a mí me pareció fascinante que uno, o sea, a mí me gustaban las matemáticas y me dije, bueno, puedes usar ecuaciones, estas ecuaciones de fluidos son ecuaciones diferenciales que en distintas condiciones las resuelves, ¿no? Entonces yo decía, bueno, puedes usar ecuaciones diferenciales parciales, que son este tipo de ecuaciones, y describe lo que está pasando, por ejemplo, la explosión de una supernova o en el espacio, o escribes la interacción del viento de una estrella con una nube. O sea, todo eso me pareció realmente, dije, esto me encanta, al final de mi carrera. Entonces, en México, que se llama Jorge Cantó, que yo decidí que iba a estudiar astronomía, no astronomía, o sea, me interesaba la teoría de la astronomía, me interesaba lo que él enseñaba, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Estados Unidos, a la Universidad de California en Berkeley, me acuerdo que había un maestro que era teórico, ¿no? Yo le dije, yo quiero trabajar con usted. Me dijo, ¿en qué quieres trabajar? Le dije, lo que sea mientras sea teórico, ¿no? Y él me dijo, bueno, hay unos temas muy interesantes en la formación de las estrellas. Pero si hubiera dicho galaxia, yo le hubiera dicho que sí. O sea, lo que yo quería era como
usar las ecuaciones para describir algo. Ok. Oh, qué impresionante. Sí, también me fascina mucho eso. Es muy bonito. ¿Te gustan las ecuaciones? Sí, me gustan mucho las matemáticas, de hecho. A veces sí, como le explicaba al principio, me frustra como decir así, ay, y si no doy el ancho, porque hay muchas personas que son muy inteligentes, pero digo, no, sí puedo, pero no sé. Pero sí o sea, creo que lo que está a mi favor es que me apasiona mucho y creo que con eso ya tengo bastante ganado. Qué chistoso. ¿Te viste que parece una manita? Sí. Pero no sé por qué yo no le había tocado. Ok. Pero bueno, no te debes pensar en eso, ¿no? O sea, tú lo que te propongas lo puedes hacer. Sí. Lo más bonito de las matemáticas y de la física es que lo que se trata es de entender algo. No te lo tienes que aprender de memoria. Si tú entiendes cómo se hace algo o por qué se hace algo, o por qué una ecuación te dice algo, entonces tú puedes puedes manipular esa ecuación de otra manera o puedes hacer un caso similar porque no te lo tienes que aprender, ¿no? Sino que ya entendiste cómo, de qué se trata. Okay. Entonces yo creo que ahora también es cierto que hay gente que le gustan las cosas más aplicadas, o sea, le gustan las matemáticas, pero para sacar un resultado que tenga, pues que describa algo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas aplicadas. O que tú quisieras, no sé, en lugar de ser modelos abstractos, quisieras hacer algo que prediga el comportamiento de un material, por ejemplo. No sé, has oído hablar de la nanotecnología, o sea, cosas del futuro, así. O sea, realmente yo te recomendaría que si tú te vas a Estados Unidos, ojalá que a MIT, que ha de ser súper apasionante, que tengas la mente abierta. Okay. Que no digas, yo voy a hacer astrofísica, porque ¿qué tal si no quieres ser astrofísica? O sea, lo importante es que tú vivas con intensidad lo que estás. De hecho, tengo el hijo de una amiga que siempre está muy motivado por esto de la física. Ahorita está haciendo una maestría en MIT. ¿De verdad? Oh, qué genial. Si le quieres, le puedes escribir. Ok. Le voy a pedir su correo para que él te diga cómo es esta lectura. Él está haciendo cosas de energía. Él estudió algo así como ingeniería física en el Tecnológico de Monterrey. Okay. Y luego consiguió una beca para ir a MIT. Entonces está haciendo una maestría de energía. No sé bien exactamente qué está haciendo, pero porque a él le interesan las cosas más aplicadas. Pero pues le puedes escribir y que te diga cómo es. Sí, estaría perfecto. Bueno. Y la otra es que también te recomiendo que no solicites solamente a una universidad, que solicites a muchas universidades. Sí. Y luego también conocí a bueno, quizás eso fue para el doctorado, tú te quieres ir a la licenciatura, pero existen así como organizaciones que te ayudan a llenar tus solicitudes. No te puedo dar yo la información ahorita, pero si tú buscas en internet seguramente hay. Conocí a un estudiante que me contactó hace un par de años y él se conectó con una de esas instituciones que le ayudó a hacer sus solicitudes a distintos lugares para el doctorado. Y lo admitieron donde él quería. O sea, hizo varios, pero lo admitieron. Ok, sí. Las buscaré. Muchísimas gracias. Quisiera decirte cuál, pero ahorita no sé. No se preocupe. Me sirve mucho su ayuda. Bueno, pues, doctora Lizano, me encantó conversar con usted. Le agradezco muchísimo por esta oportunidad. Sé que va a ser de mucha ayuda tanto para mí como para mis compañeros. Y pues quedé muy impresionada con todo lo que hablamos. Y de nuevo, muchas gracias. No, pues mucho gusto, Camila. Y si quieres, ¿quieres que te mande la dirección de este muchacho que está en MIT? Sí, por favor.
voy a ver con mi amiga para que me diga cómo lo localizas y ya les directamente. Él no fue a la licenciatura, que es lo que tú quieres, ¿no? Pero de todas maneras, si solicita en todos lados, o sea, quieres a fuerza Estados Unidos, o sea, no te vas a ir a México. ¿Perdón? Que también solicites en México. Ah, sí, también estoy solicitando para la UNAM. Ok, entonces para prepararte para el examen de la UNAM, o sea, tú solicita en todos lados, que no sea por Ok. solicitudes. Pero tú puedes, lo que tú quieras hacer, estoy segura que sí puedes. Muchísimas gracias. Es con mucho gusto, ya sé que quedan 3 minutos. Sí, disculpe. Está bien. Que vaya muy bien, en cualquier duda me puedes contactar. Claro, muchísimas gracias. Igual usted lo que necesite, espero mantener el contacto. Claro que sí, que muy gracias. Que pase muy bonita noche. Igualmente, hasta luego. Adiós.